Empezamos con el círculo de la cabeza, por favor. Empezamos con el círculo principal de la cabeza. Circulito principal de la cabeza. Este en algún momento se va a transformar en un ovalito o va a ser un poco más alta la posición de la cabeza. Déjenme nada más le bajo tantito a mi música porque siento que estoy gritando. Bueno, aunque siempre grito, ¿verdad? Levanta la mano los que no son de Monterrey y, y piensan que grito. Es que así hablamos. Así hablamos. Si han escuchado, ¿no? El cliché que dicen que los de Monterrey siempre hablan como si estuvieran gritando. Es que estamos enojados todo el tiempo. Bien, muchachos. Círculo principal de la cabeza. La mitad del rostro no se dibuja aquí. La hoja vertical o parada. La línea de la mitad del rostro no se dibuja aquí. Lo único que se alcanza a notar puedes ubicar de manera aleatoria la posición del ojito y lo colocamos principalmente con una hojita, como una forma de una hoja, una semillita en la parte de aquí arribita. En esa textura, en lo personal, a mí me gusta muchísimo la textura de los elefantes al momento de dibujar. Me gusta muchísimo la textura porque vamos haciendo como líneas quebradas, como líneas punteaditas. Ya no hacemos esta línea lisa o recta en un solo trazo, no. Hacemos esto, mira. Vamos haciendo esto. Y de repente como que nos tiembla la mano un poquito. Y si queremos hacer un delineado, vamos haciendo un punteado. Y va a quedar padrísimo, se los aseguro. A mí me gusta mucho la textura de los elefantes. Ahora, círculo, perdón, en el ojito, vamos a detallar por favor la parte del ojito. Aquí no hay mucha complicación. Al centro simplemente trazamos un par de sombras justo al centro. Sombreamos y dejamos tal vez una parte del brillito en la pupila. Y fíjate muy bien, aquí alrededor empezamos con esa textura que te digo. Vas generando la texturita alrededor, pero con una línea quebradita. Como que vas girando, 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 pero la línea no es lisa, no es recta. Vamos quebrando la línea, de repente como que presiona fuerte y en otras partes presiona muy ligerito. Parece una corteza de árbol. Toda la texturita del elefante, la piel del elefante, parece una corteza de árbol. Aquí las ojeritas, por ejemplo, hacia abajo, la línea punteadita. Toca y no toca, toca y no toca. Y te vas paseando por toda la textura hasta generar un trazo, un boceto realista, un boceto encaminado al realismo. De otra manera no pudiéramos dibujar la textura del elefante porque saldría a lo mejor como caricatura o como alguna versión muy minimalista o simple. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo de la textura del elefante? Sí, porque lo vamos a ir repitiendo en algunas partes. Muy bien, ahora, ya que tenemos el ojito, mencionaba que no se dibuja la mitad del rostro, al menos no en esta posición, y ni de frente, ya cuando está en una fotito normal, no se dibuja la mitad del rostro, lo que se dibuja ya es básicamente la trompa. Y aquí es una de las técnicas que más me gustan también, porque tiene un nivel de complejidad bastante interesante. No es difícil, pero sí tiene una precisión muy bonita. Es un cilindro, básicamente desde la trompa, desde el inicio de la trompa hasta la punta, podemos generar un slinky. ¿Se acuerdan del slinky? El slinky, como el de Toy Story, es el juguetito, el resortito, como el perrito de Toy Story. Pero es un juguete, ¿no? Es el resortito que vas así, este, brincando de un lado para otro. Bueno, aquí principalmente colocamos la posición con una línea punteadita. La posición, esa es una línea guía.
la línea de animación, el eje de acción. Esta línea te va a servir para saber por dónde vas a pasar ese slinky. Si en la primaria o en el kinder hay algunos que les pusieron a hacer así las espirales, no planas y planas de espirales, planas y planas, y si te salieron bonitas, pues vas a poder hacer esto, si no, pues hay que empezar a practicar, ¿no? Hacemos todo el resortito alrededor, como si el resortito estuviera en este eje, en este alambrito o en esta basecita. Hacemos el resortito, 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 hasta que se va encaminando a la punta y se va reduciendo en tamaño. ¿Sí? Este resortito. Este resortito. Esta posición en el resorte simplemente se basa en la línea guía de la trompilla y vamos a ir definiendo o delineando para ya que tome forma, primero por las orillas, primero que nada por las orillas, y no es una línea recta, es una línea ligeramente, con muchos bordes por los pliegues de la trompa, muchísimos bordes. Puedes ir corrigiendo si en algunas partes nos salió un poquito chueco el slinky y dibujamos los bordecitos. Borde a la izquierda y dibujamos el borde a la derecha o este que está por debajo. Primero un poquito los bordes y ahorita vamos a definir los pliegues hacia dónde van. Ahí está. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, levanta la mano a quien sí le sale bien bonito el espiral, a quien le sale bonito el slinky. Es una precisión muy padre que es básica, muchachos, básica, principalmente para la buena escritura. Si te sale muy bonito el slinky, muy seguramente es porque escribes bien, escribes bonito. Te ayuda muchísimo, por eso en la primaria nos ponen a hacer planas, o bueno, no sé si todavía, pero nos ponen a hacer planas de eso para poder mejorar nuestra caligrafía, nuestra escritura, ¿sí? Es ideal, es un ejercicio ideal, es como cuando yo te pongo a hacer a veces circulitos, de que vamos a hacer circulitos, y es para que dibujes bien, y en los espirales es para que puedas escribir bien. Perfecto. Ahora, sobre la línea del slinky, observamos la línea del slinky, todo el resortito, y vamos marcando, vamos delineando con un poquito más de fuerza y línea, presionando un poquito más fuerte algunas partes, principalmente en las sombras. Seguimos la línea del slinky, pero ya no en todos lados, ¿no? Ya no dándole vuelta. Solamente la parte externa. Solo la parte externa. Esta partecita externa para remarcar los bordes o los pliegues de toda la textura en la piel. Observen su slinky. Observen su slinky y vamos a tomar las líneas. Básate en las líneas de tu slinky. Y colocamos todas las líneas quebraditas. Toca y no toca, delineas fuerte, pero no haces una línea totalmente lisa. La podemos simplificar, ¿eh? La podemos simplificar, no tienes que poner toda la cantidad de líneas que aparecen ahí. A veces nos revolvemos un poquito porque pues da vuelta, ¿no? Pero ubica nada más un lado del resortito, del ovalito del slinky. Y básate en ese. Solamente marcamos un ladito. ¿Se entiende, muchachos? La parte del slinky. Ignoren que va a tener que parecerse, no tiene que parecerse. Lo que necesitamos observar es que es cómo dibujarlo. Miren, aquí da vuelta el slinky. Aquí da vueltecita y ahora se basa la otra linecita. Ya vieron que da vuelta aquí el slinky.
¿Dudas hasta este punto? No se alcanza a ver la punta de la trompa porque está sosteniendo aquí como un pedacito de corteza, un pedacito de madera. Por lo tanto, dibujamos el cachito de madera. Y aquí nuevamente, como les comentaba hace un momento, que la textura de la piel del elefante resulta muy similar a la corteza de un tronco, de un árbol. Por lo tanto, aquí exactamente lo mismo en la corteza. Exactamente lo mismo en la corteza. Hacemos lo que hicimos en la trompilla, pero con líneas casi rectas, casi rectas. Líneas temblorosas, toca y no toca, y generamos textura en la maderita. Hacia abajo de igual manera, nada más cuidado que no se revuelvan mucho. Trata de que en la parte de abajo poner menos líneas para que se vean un poquito de luz y que no se vayan a combinar con la forma de la trompa del elefante. Ahí. Dice, no es oreja, no, esa no es la oreja, está sosteniendo una corteza. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Después de esto, ¿qué dibujamos, muchachos? ¿Le seguimos con la cabeza, con las orejas o con los colmillos? Con los colmillos, muy bien. En los colmillos vamos a hacer algo muy similar. Vamos a hacer algo muy similar como en la trompa. La perspectiva del elefante está padrísima para poder sacarnos de nuestra zona de confort y no hacer siempre lo mismo. Primero señalamos, por favor, dónde inicia el colmillito del lado derecho, que tiene como una bolsita de donde nace el colmillito, como una gotita hacia la derecha. Y marcamos primero el ovalito de donde nace como un cilindro, el ovalito del colmillo. De aquí nace. Muy bien. De ahí nace y marcamos, por favor, con una línea guía. Aquí sí tienes que hacerla un poquito más precisa. El eje de este colmillito. Más precisa. Tiene que ser bien definida. Bien definida. Llega hasta este punto. ¿De acuerdo? Bien definida. Vamos a realizar la de la izquierda, por favor, también. No se alcanza a ver de dónde nacen, pero sí por dónde pasa fue afuera de la trompa del elefante. Dice con cuernos como de plátano. Muy bien, Hernán. Tiene la formita así como de plátano, ¿no? Colocamos todo el eje hacia la izquierda y hacia arriba. Bien definido. Este es el eje central. No es ninguno de los bordes del colmillo. No, es el eje central. El eje de acción. La línea de animación. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar primero por el de la izquierda. Vamos a hacer el de la izquierda primero. Este de acá. Muy similar, muchachos, a lo que hicimos con la trompa del elefante. Vamos a colocar, por favor, el slinky. Aquí practicamos 3 veces el slinky, desde en la trompa y en ambos colmillos. Colocamos el slinky. Solamente intenta darle vueltecita, mira. Dale vueltecita, vueltecita, vueltecita. Y que llegue hasta la punta. Y aquí la punta es un poquito más ancho y termina en piquito. ¿Se entiende lo del slinky? Sí, el resortito. El resortito lo hacemos muy clarito. Bastante, bastante clarito. Y aunque no le coloquemos sombras, se alcanza a apreciar el volumen desde el boceto, sin agregarle sombras. ¿Dudas hasta este punto? Vamos a colocar ambos slinkies, por favor, tanto en la izquierda como en el del colmillo de la derecha, por favor, antes de empezar a delinear.
De aquí empieza un poquito delgadito y luego se va haciendo más ancho conforme vamos avanzando hacia la punta. Da vuelta, da vuelta, da vuelta y termina un poquito más pequeño hacia la punta. Aquí. ¿Dudas? Está padre, ¿no? O sea, la técnica del slinky te resuelve muchísimo. Te resuelve mucho el momento de darle volumen a tus dibujos. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. En el elefante casi no le vamos a poner sombra, porque lo más importante es la textura, más que la sombra. Si le agregamos sombra y no lo controlamos mucho, se va a ocultar nuestra textura y quiero que se vea más la textura, la forma en cómo se realiza. Muy parecido en algunas ocasiones, por ejemplo, se dibuja, así como dibujamos la trompa o los colmillos, se pueden dibujar cuernos de cualquier tipo en otros animales. Serpientes, por ejemplo, también la pancilla de la serpiente. Si quieres dibujar algún dragón, también la panza del dragón tipo serpiente también lo puedes hacer o se debe hacer con esa técnica del slinky, ¿sí? Dándole volumen con una espiral para que podamos darle volumen y anchura o una perspectiva bastante padre en el cuerpo. Vamos a delinear, por favor, el colmillo izquierdo. Delineamos, pero no presionamos demasiado. No presionamos demasiado. Fíjate, el delineado es primero hasta aquí. En esta partecita del colmillo es primero hasta aquí porque hay una vuelta. Hay una vuelta. Llegamos hasta este punto nada más y comienzo desde la punta. Bajo esta parte del colmillo, pero ya no se une a esa línea. Pasa por aquí el centro. Y aquí hay otra pequeña sombrita. Esta de aquí para darle movimiento y darle el doblez como en un pétalo al colmillito. Y ahora sí delineamos por la parte externa, pero sin presionar tanto, sin presionar demasiado. Trazo liso, por favor. Aquí sí no debe llegar de llevar tanta textura en la línea externa. Liso, liso, liso. Derechito, derechito. Ahí está. Bien, vamos a detallar un poquitito esta parte del colmillo. Tiene unas partes de sombra que vamos a generar con textura, ¿sí? Más que hacer la sombra, vamos a generar un poquito de textura. Siguiendo la línea del slinky, línea del slinky, hacemos lo siguiente, mira. Siguiendo una parte de la línea del slinky, hago un poco entre sombra y textura. Entre sombra y textura siguiendo la línea del slinky. Sigo utilizando la línea del slinky para poder generar ese tipo de textura y al mismo tiempo se convierte en parte de la sombra. Aquí. Aquí se desvanece y aparece nuevamente la textura y sombra en esta parte interna. Siguiendo, repito, siguiendo los trazos del slinky. No podemos hacer trazos que no vayan de acuerdo al slinky. Si, imagínate si lo haces así, mira, de que sí, vamos a sombrear, esto ya pierde totalmente el sentido, ¿sí? Tienes que seguir y respetar el boceto del slinky. Esto de aquí. Sí se alcanzan a ver las líneas en el colmillo, ¿verdad? Las líneas del slinky, esos trazos ondulados. Ahí están en el colmillito, en esta partecita donde se alcanza a ver más. Y ya por último, un par de grietas, un par de surcos, solamente algunos detallitos, muchachos, en la textura del colmillito. Unas grietitas igual o muy parecido a la corteza de un árbol. Esas texturitas de tocar y no tocar el papel
punteadas, ligeramente temblorosas para generar este tipo de textura. Si no lo realizas, se va a ver muy plástico, muy simple, ficticio. La textura es lo que hace que se vea o lo enfoques un poquito más a la parte del realismo. Dice, otra clase de realismo con garabatos, ¿verdad? Estaba padre. Sí se la vamos a poner. Ah, pues de hecho la del lunes, Héctor, la del lunes es la de realismo con garabatos, pero con el Pentel. Vamos a hacer dibujo con garabatos con el Pentel el lunes. Es el de garabatos, es correcto. Y este lunes, pero con el Pentel. Vámonos con el otro colmillito, por favor. Delineamos nuevamente. Delineamos el contorno del colmillo del lado derecho. No le presiones muy fuerte. Y colocamos el delineado del lado derecho de este colmillo. Observa que en la punta es más ancho y en la base o en la raíz del colmillo es más delgado, para que tenga esta perspectiva. Una vez que ya delineamos esto, podemos hacer un poquito el relleno del huequito de donde nace el colmillo para saber que aquí está la sombra principal. Más que la sombra, es un relleno totalmente oscuro porque no tiene ningún detalle de textura. Y de aquí sacamos la línea con textura basándonos en la línea del linking para poder generar esta rayadura. Pero repito, y quiero ser muy insistente en esto, sigue la línea del slinky. Si no respetas la línea del slinky, simplemente no va a generarse ese volumen en el dibujo. Y en la parte de abajo de igual manera, más como textura que como sombra. Esta pequeña rayadura en el colmillito. Y por aquí también hay otros, pero ya son más ligeritos. Pero hasta ahí le podemos dejar. Las lineecitas de punteaditas de las texturas en las grietas del marfil. Igualito al anterior. Y Elvis nuevamente cuando termines hasta aquí. ¿Se entiende, muchachos? Lo del slink y la textura, la rayadura. No me interesa hacer una sombra lisa porque no es una sombra, bueno, sí tiene una sombra lisa, pero después de la textura no lo vamos a marcar la sombra totalmente lisa porque perderíamos parte de la textura y más si todavía no dominas un poquito tu trazo. Hasta ahí únicamente es lo más importante. Perfecto. Ahora vamos a completar, por favor, la parte de la cabeza antes de comenzar la oreja. Aquí simplemente nuestro circulito principal lo vamos moldeando. Lo moldeamos hasta encontrar esta partecita en la cabeza ligeramente plana, el volumen en la ceja, detrás del ojo, donde se va a conectar con la orejita y parte de la quijada, parte de la mandíbula de aquí del elefante hacia abajo, y esto ya se hace un poquito más alto hacia la parte de abajo por detrás de los colmillos para darle la carita más alargada, más alargadita. En toda esta parte va a haber un relleno, básicamente porque es parte de la boca, el interior de la boca. Esto de aquí es el interior de la boca. Y textura alrededor, como lo hicimos en la trompa. Esto de aquí. Podemos hacer una sombrita cruzada aquí nada más para definir que esto es totalmente
oscuro. Si quieren generar sombra con textura, simplemente hacemos como en los pelitos del dibujo de animales peludos, que entre más líneas hagas, más pelitos vas a hacer y se van a convertir en sombra. Aquí también en la trompita del elefante, en lugar de rayar como sombra, hacemos más cantidad de textura, como esto que estoy haciendo, para simular más cantidad de textura y al mismo tiempo se convierte en parte de la sombra. Esto de aquí que estoy haciendo, en la trompita primero, no en todo, solamente en las partes más intensas, para que no lo remarques nuevamente. Pero con textura, así como en los colmillitos. Nuevamente, Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor, para pasar hacia la oreja y hacia el cuerpo. Ah, no es cierto, me falta la textura de la cara. Aquí ya es menos. Si observamos, tiene un poquito más de luz aquí en la carita. Por lo tanto, la textura va a ser menor y dejando un poco más de espacios vacíos ligeramente o presionando más ligero, presionando más ligerito aquí en la parte de la cara, con líneas que tocan y no tocan. Aquí hay unas linecitas cruzadas, mira. Aquí en el cachetito, en la mandíbula del lado derecho, hay unas linecitas cruzadas que hacemos vertical y luego hacia el otro lado. ¿Ya las viste? Esas crucecitas. Sí se ven esas crucecitas. Aquí presiono un poquito más fuerte para que se note de dónde está el colmillito. ¿De acuerdo? Les digo que lo más interesante del dibujo del elefante es la textura, más que la construcción. Bueno, en el slinky es fundamental, pero en el resto del dibujo es más el trabajo de la textura para que se pueda apreciar como un elefante. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Vamos bien? Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor, nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿qué forma tiene la oreja? ¿Qué forma tiene la oreja, muchachos? En la formación de la oreja tiene un ligero triángulo, como una aleta, muy bien. Dice Elizabeth, una aleta, una papa, un vestido, dice José, un pentágono, un dorito, muy bien. Colocamos primero una base triangular, muchachos. Ligeramente con líneas quebradas, no va a un triángulo perfecto. Por lo tanto, podemos hacer casi directo el bocetito con las líneas quebraditas, dándole un poco más de exactitud, pero pensando en que es una base triangular. Después de esto, el mayor trabajo que tenemos aquí es principalmente en los pliegues. Delineamos un poquitito con textura en las orillitas y desde las orillas precisamente hacia adentro, desde las orillas hacia adentro, vamos generando algunos pliegues de la orilla hacia adentro, con líneas quebraditas, como que medio tiembla la mano para poder hacer líneas quebraditas y toca y no toca con la texturita para que se pueda generar una naturalidad más sencilla en la formita de hacerlo. Eh, Dice, muy buena pregunta, dice Gaby.
Por lo general, si yo solo voy siguiendo a usted dibujar, a veces sí veo el dibujo original, sin embargo estoy atenta a todo lo que va haciendo y diciendo. ¿Hago bien o debo siempre de ver el dibujo original? No, es ver los dos, Gaby. Así como lo estás haciendo está perfecto. Va siguiéndome a mí, porque yo voy explicando cómo es que se realiza, y ahí tenemos la referencia. Sí, si en algún momento tú ves algo que yo no veo, pues lo puedes agregar. Pero si es principalmente que me vayan siguiendo y gracias por la pregunta. Pero sí, o sea, para eso es precisamente lo más natural es que veamos la referencia y nos estemos dando cuenta al momento de que me van siguiendo a mí en el dibujo, ver precisamente lo que estoy haciendo pues va enfocado al ejemplo, a la referencia. Generamos más texturita en la parte de arriba, en la orejita. Textura con sombra. Textura que se convierte en sombra más bien. Esa texturita. Y repito, es como si tuvieras tomado un café o como si tuvieras a lo mejor comido unos chocolates. Levanta la mano aquí, ya desayunó. Ya desayunaron. Algo de azúcar o sin azúcar. Espero que hayan puesto azúcar. Esto es un dibujo con azúcar. Así todo tembloroso, así. Como si tuvieras terminado de comer un pan de chocolate o unos chocolates así de los de dulcito. Y andes muy hiperactivo. Dice, con razón no me sale. Trae sueño todavía. Fíjense que yo siempre les platico la historia de un maestro que tuve hace muchísimos años. Muchísimos años. Yo creo que tenía como 9 o 10 años yo. Recuerdan que les comento que yo empecé a los 9 años a tomar mi primer taller. Lo cuento desde los 9 años porque fue mi primer taller oficial. Y tenía un maestro, ya bien viejito el maestro, que fumaba mucho. Fumaba bastante, bastante, incluso dentro del salón. Fumaba bastante, abría las ventanas y no podía dejar de fumar. Pero temblaba mucho, muchísimo temblaba. Agarraba el lápiz y parecía que estaba sonando una maraca, ¿no? Así, ¿qué le pasa? Le va a dar un infarto, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? Y luego iba con la mano temblorosa y cuando hacía el trazo en el lápiz, en el papel, lo hacía bien perfecto. O hacía cuando generábamos ese tipo de texturas, porque era maestro de realismo, decía, mira, como si hubieras fumado bastante. Y nos decía, como si tú hubieras tomado un café y que te tiemble la mano y todos volteábamos a verlo, ¿no? De que pues a usted le sale natural, ¿no? Pero yo también les pongo el ejemplo, es lo mismo. Lo que yo cuando, fíjate, yo tenía 9, 10 años cuando me enseñaron eso y pues es tal cual, ahora yo de adulto ya lo sé, porque pues tomo café, ¿no? Y a veces que le cargo bien padre el café, ando bien hiperactivo y me tiembla así la mano, la taquicardia, ¿no? Todo lo que da y sale un trazo muy natural. Pero imagínate hacer temblar la mano para poder hacer el trazo texturizado. Levanta la mano los que creen que no tienen buen pulso. Levanta la mano los que creen que no tienen buen pulso. Bueno, pues utiliza eso a tu favor para poder hacer la textura del elefante. Aunque lo del buen pulso también es un mito, ¿eh? También es un mito. No, no es que no tengas buen pulso, es que no sabes hacer los trazos con respiración. Luego se los explico. ¿Han escuchado sobre los francotiradores? Los francotiradores, los soldados, los que tienen así el francotirador. Esos cuates hacen un ejercicio de respiración. ¿Sí lo conocen? Que cuando tienen que disparar justo cuando el pulso está exhalando, perdón, la respiración está exhalando. Inhalas, sostienes la respiración, puedes disparar ahí también se calma, pero cuando exhalas, tu pulso cardíaco baja, se tranquiliza tu cuerpo y pueden disparar, ¡pum!, sin temblar. Y en el proceso de un dibujo también, si quieres hacer, y lo vamos a ver precisamente, a lo mejor el lunes lo vemos con el Pentel Brush. Cuando quieres hacer un trazo perfecto, así que no tiemble para nada, respiras, sostiene la respiración y al momento de exhalar, tu pulso cardíaco baja
te relajas y haces un trazo, pero precioso. No hagas el trazo cuando estás todo agitado, no de empiezas, no, no te va a salir. Tu cuerpo tiembla, tu cuerpo está temblando mucho. El ejercicio de respiración, ¿sí? Está padre, inténtenlo. Si me entendieron ya escuchándolo, está bien padre cuando lo haces, porque puedes hacer dos ejemplos, miren. Inhala, sostén el aire y ahí hace una línea y te puede salir también derechita, pero cuando exhalas y cuando estás exhalando, sueltas la línea y sale así de que más sin temblar tanto. Pero si estás así de que todo tenso, después de correr o estar muy agitado y haces la línea, jamás te va a salir toda temblorosa. Por lo tanto, aquí tienes que hacer, para hacer la textura del elefante, si no te has tomado ningún café, ni has comido nada de chocolate, ni nada de eso, ponte a hacer unas 20 sentadillas o no, unas 20 lagartijas y vas a terminar así todo cansado, todo temblando y haces la línea y tu pulso está todo lo que da, ¿no? Son mañas, muchachos, ya más que una técnica es lo que vas encontrando con el paso del tiempo en la práctica de que a ver, ¿cómo me va a salir esa línea temblorosa? Una, tómate un café. Si eres muy pequeño, cómete un chocolate. O ponte a saltar un poquito y luego todo agitado. Cuando estás todo agitado, empieza a dibujar y te va a salir bien padre la línea temblorosa. Colocamos, por favor, la mitad del cuerpo hacia las patitas. Hacia las patitas. Y dibujamos las patas, muchachos, primero como un cilindro. También aquí hay una parte del slinky, pero más sencilla. Primero comenzamos formando aquí el ancho primero el ancho de la piernita, aquí, como un cilindro. Y definimos dónde termina. La patita del elefante, pues todos sabemos que es más ancha hacia el pie. Esta partecita tiene una ligera curva. Termina antes, de preferencia termina antes del pie. Y después hacemos como una tinita o un trapecio hacia abajo y termina con otro ovalito. ¿De acuerdo? Así que ya sabes un poquito. Si quieres hacer trazos así bien bonitos, es el manejo de la respiración. Inhalas y luego exhalas y haces el trazo bien padre al momento de ir exhalando. O en algunos casos hay quienes les funciona más bien cuando sostienen la respiración. Pero cuando sostienen la respiración por mucho tiempo, llega un momento donde empieza tu corazón a aumentar en latidos. Entonces es mejor inhalar y al momento de exhalar, tu pulso cardíaco baja, tu corazón se tranquiliza, tu cuerpo se relaja y haces un trazo más bonito. Ahora, pie o la patita del lado derecho, por favor. Aquí lo podemos hacer casi directo porque no tiene demasiada complejidad para el volumen. Y eso, repito, nos ayuda muchísimo la textura de la piel del elefante. Vámonos, antes de hacer el resto del cuerpecito, vamos a hacerlo de la textura desde el cuello, por favor. Desde el cuello. Miren, hagan la prueba. Hagan la prueba. Vamos a hacer un ejercicio. Si sientes que como que no te sale la línea temblorosa, vamos pónganse todos de pie. Pónganse todos de pie. Vámonos, todos de pie, todos de pie. Si sientes que no te sale la línea temblorosa, vamos a agitarnos un poquito. Mira, Jorge ya está bailando. Ahí ya está bailando Jorge. Todos como Jorge. Bien, miren. Salten un poquito, empiecen a saltar un poquito. Agítense tantito, tantito, tantito. Empiecen a saltar un poquito. Eso funciona, ¿eh? Sí funciona. Agítate tantito, agítate un poco. Inmediatamente cuando ya termine de saltar, hacemos el trazo. En 5, 4, sigue saltando.
3, 2, 1. Ahora vámonos con el dibujo. Ya estás un poquito agitado y tu mano está temblando así de que bien toda sin pulso y empiezas a hacer los trazos así incluso hasta más rápido. De que estoy así, no puedes controlar tu pulso porque está agitado. Y esto deriva a un trazo tembloroso. ¿Sí? Esto deriva en un trazo tembloroso y de manera muy natural, incluso hasta te vas a apurar más, ¿no? Porque tu pulso está a todo lo que da. Y empiezas a generar texturitas. Claro, piensa en el dibujo también. Esta parte del dibujo y te ayuda muchísimo. Sí, te ayuda mucho. Les digo que es más maña que técnica. Es la manera en cómo se realizan las cosas. Fíjense, y esto no es nada más un ejercicio muy simple, lo hacían muchísimos, o lo hacen todavía muchos artistas, entre ellos, y que siempre les pongo el ejemplo porque es uno de los más icónicos. Jackson Pollock, nuevamente, les comento, si me han escuchado hablar de Jackson Pollock, ¿no? El tipo que hacía dripping, el que aventaba los brochazos en los lienzos, así todo enojado el tipo que aventaba las cubetas. Bueno, pues ese tipo, parte del ejercicio que hacía, y pongan mucha atención, es algo muy parecido a lo que acaban de hacer ahorita los que sí se pararon a saltar. Parte de lo que hacía él era que le gustaba mucho pelear, y antes de hacer una pintura tenía un costal y empezaba a pegarle al costal, descargaba toda su furia en el costal y así todo enojado, todo agitado empezaba a pintar. Agitado, enojado y con su temperamento muy, muy exaltado, las pinturas salían, pero así bien dramáticas, ¿no? Utilizaba colores aparte negros, rojos, muy intensos, y las pinturas se veían muy agresivas, muy, muy agresivas. Eso no es, por eso les digo, no es más que una técnica, es una manera en cómo vas encontrando en el hacer las cosas. Colocamos la texturita desde la piernita derecha, por favor. Levanta la mano los que sí conocen a Jackson Pollock o han escuchado hablar de él. Jackson Pollock. Son el que hace pinturas abstractas en la técnica del dripping. El dripping es el salpicado, la pintura salpicada. Colocamos la texturita en la pierna. Si todavía es un poquito agitado o agitada, te vas a dar cuenta que sale más natural. Sale mucho más natural. Y cuando hagamos un trazo muy, muy, muy ligerito, muy, muy tranquilo, ahí es donde más es estar casi, casi haciendo yoga, ¿no? Luego hacemos yoga y empezamos a dibujar para tranquilizarnos ahora, concentrarnos y que tu cuerpo esté más tranquilo. Aquí hay una parte de textura en la rodillita. Hay una textura en la rodillita. Esto lo marcamos más fuerte. También son líneas quebraditas, líneas temblorosas, mucho más sencillas, en la articulación de tus dedos. Observa tus dedos en la parte externa de los dedos. Esta parte de aquí, la parte externa, la parte externa. Esto de acá. Y en la parte externa en los nudillos, aquí en los nudillos, o bueno, en las articulaciones, tiene muy similar ese tipo de texturas en la piel del elefante. Esta partecita es muy similar a la parte externa de tus dedos. Ahora, fíjate muy bien, aquí les mencioné que tenía también una parte del slinky, pero ya es más sencillo. Los ovalitos pueden ser más amplios y más simples. ¿Sí? Esta partecita del slinky. Definimos la formita. Dibujamos primero las uñas
y colocamos la textura tanto en las uñas, así quebraditas, un poco sucio y desordenado el trazo en la textura, y de igual manera en la piel, como que el lápiz toca y no toca. Incluso si batallas un poquito todavía o si ya te tranquilizaste, puedes mover tu cuerpo al momento de hacer tu trazo. Puedes ir moviendo tu cuerpo así de un lado para otro conforme vas haciendo el trazo. Si haces el trazo a la izquierda, te mueves a la izquierda. Si haces el trazo a la derecha, te mueves a la derecha. Y este movimiento, que cuando mueves todo tu cuerpo, también hace que tiemble la mano. Hay a veces en que hace que tiemble la mano y también va a salir más natural. Yo hago mucho esto de mover el cuerpo, de que voy haciendo de un lado para otro, de un lado para otro. Y conforme se mueve el cuerpo, se mueve todo el brazo, se mueve la mano y hace una línea inestable. ¿Sí? Hace una línea totalmente inestable, que repito, es muy similar a lo que hacía Pollock. El tipo era una persona muy temperamental, todo el tiempo estaba enojado y tiene su cara así como que de pocos amigos. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor, vean qué bonita la textura del elefante cuando estamos más agitados en el trazo. Miren, mientras terminen esa parte, déjenme les muestro nada más un poquito Jackson Pollock. Este tipo es Jackson Pollock. Las pinturas de Jackson Pollock son abstractas, son más de emociones. Más que de un dibujo bonito, es el dripping, el que les comentaba que se le llama la técnica del dripping, que es el salpicado en los lienzos. Y este es Jackson Pollock en una pintura. Sí, el tipo casi que se paraba encima de los lienzos, grandísimos los lienzos, y empezaba a salpicar todo. Y todo enojado el tipo empezaba a pintar. De esa manera conseguía que sus trazos dieran ese sentido de expresión espontánea. Es lo que ahorita ustedes acaban de hacer. Brincar, saltar. El tipo andaba brincando y saltando encima de los lienzos y hacía un trazo tembloroso, inestable y con muchísima textura. ¿De acuerdo? No es siempre nada más pararte en el lienzo y estar bien concentrado y bien inspirado, ¿no? Puedes hacer maravillas con un montón de cosas si buscamos la manera de cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Ese es mi tío Jackson Pollock, para que lo busquen un poquito y conozcan más sobre él también. Completamos, por favor, ya por último, que aquí ya no tiene mucho elementos para completar, solamente un ovalito en la parte de la cadera hacia a la derecha, y se alcanza a ver poquitito este cachito de la patita trasera que termina acá en la base en el suelo, más delgadita el piecito, y observa la dirección de la textura. La dirección de la textura cae hacia la derecha. ¿Sí? Esa es la dirección de la textura. Y podemos hacer hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Eso también es otra, en donde bajas y subes. Con la mano temblorosa, moviéndote para que tiemble la mano, tiemble el trazo, sea inestable y podamos generar una textura muy parecida a la del elefante. Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Les digo, a mí me funciona mucho para hacer el trazo tembloroso, moverte un poquito. Si crees que no te sale mucho el trazo tembloroso, también te puedes mover. Puedes saltar como ahorita. Puedes agitarte, hacer unas 20 lagartijas. Lagartijas de sentadillas no, porque la lagartija es como trabaja los brazos. Termina así que todo todo agitado, los brazos y temblando.
Así que cuando estés haciendo ejercicio y inmediatamente te pongas a dibujar y si quieres hacer un trazo bonito, pues es mejor esperar a tranquilizarte. Ahí está, delineamos nada más el contorno del cuerpecito. Y aquí se alcanza a ver la colita, creo que sí es la colita, aquí en la parte de la pierna a la derecha, creo que sí es la colita, y si no, pues la hacemos como si fuera colita. Dice, con la mano izquierda sale todavía más feo el trazo, Cristina. Con la mano izquierda sí lo puedes intentar, pero va a salir demasiado chueco el trazo, entonces mejor no con la mano dominante, pero agitándola un poco. Es como un nivel intermedio. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Quedó padre, ¿no? Ya cuando hacemos esa manera, levante la mano los que son muy enojones o enojonas. Tal vez tu estilo es un poquito más rudo, ¿no? Levanta la mano los que son muy pacientes. Conozco alumnos que son bastante pacientes, así de que bien tranquilitos, hasta hablan despacito y quedito, y de que como que ni un mosco los molesta ni las molesta, de que, ay, sí, qué bonito mosquito. Tengo muchos alumnos así. Y tiene una paciencia infinita que muchos otros necesitamos y otros más a veces abusan de pacientes, de que no, espérate, no seas tan paciente. Pero funciona muchísimo. Esos son los que más necesitan así agitarse o hacer un ejercicio para hacer ese tipo de trazos. Perfecto, muchas gracias, Elvis. Cuando terminen los demás hasta aquí, por favor, vamos a pasar al siguiente. Gracias, Avi. Muy bien, muchachos. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Y en el siguiente. Mira, le faltaron unos cabellitos. Estos de aquí. Hay unos vellitos que se muestran. Aquí en la. También temblorosillos, ¿no? Así como quemadillos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, por favor. Y en el siguiente, muchachos, vamos a intentar hacer un cuerpo completito. Un cuerpo completito para poder conocer la textura de una jirafa. Esta fotografía está muy bonita. En un perfil para poder destacar la figura de la jirafa. Así que dejen, por favor, un espacio vertical. Dejen, por favor, un espacio vertical en su dibujo. Yo lo voy a colocar perfectamente y adaptarlo aquí. No colocamos sombra, Ana, para al final si le quieres agregar sombra dependiendo del espacio que te quede, pero para no invadir el espacio, por si aquí colocamos otro dibujo, lo podemos hacer hasta el final de preferencia. Muy bien. Ahora, la cabecita de la jirafa, por favor, es por donde iniciamos. Deja el espacio suficiente para abajo y hacia la derecha. Así que colocamos la cabecita de la jirafa hacia arriba y a la izquierda. Círculo principal de la cabecita en la jirafa. Círculo principal para la cabeza. Y colocamos, por favor, hacia la izquierda, hacia el hocico. Tiene una ligera forma triangular. Primero, una ligera forma triangular, así como un ave. Primero un triángulo, para después hacer dos ovalitos. Uno va a ser para el hocico y otro va a ser para la quijada, la mandíbula, este de aquí. Como en un caballo, aproximadamente es muy similar como dibujar un caballito, pero tiene la carita más estilizada, la jirafa.
Y una vez colocando esos ovalitos tanto en el hocico como en la mandíbula, delineamos y nos ajustamos a todo este espacio de la frente hacia el hocico. Le dibujamos aquí el labiecito, la trompilla, la barbilla, la quijada, y de aquí hacia el círculo principal para que termine en la oreja. ¿Qué forma tienen las orejas? Antes de los ojos dibujemos las orejas, muy similar a cualquiera de los demás animales, excepto el del elefante. Tiene una formita de una hoja de un árbol. Tiene una pequeña línea doble. Aquí podemos adelantarnos y sombrear tantito para diferenciar. Y la orejita del lado izquierdo solamente se ve este piquito. Elvis, cuando termines hasta aquí. Dice Elizabeth, dice, no sé por qué el audio está raro. Escucho como un robot borracho, dice. Hay veces en que se escucha, ¿a quién de ustedes me han escuchado como una ardillita que se escucha, que el audio está bien feo y se escucha así el audio súper agudo, súper agudo. No sean feitos, muchachos. Ahí desconecten y conecten el audio otra vez para que me escuchen bien. Hay quienes me dejan así hablando como ardilla toda la clase. Sí, sí los conozco, ya me han dicho que me han dejado así, de que maestra, a veces, así como Elizabeth ahorita que me dice que se escucha el audio raro, a veces que me dicen, no, me gustó y así lo dejé toda la clase, se escuchaba bien chistoso. Y no sean feitos. Eso nomás, lo único que quiere decir es que está mal tu internet. Dibujamos los cuernitos, por favor. Dibujamos los cuernitos. O quién sabe, a lo mejor yo me escucho normal, ¿verdad? Pero a lo mejor se apodera de mí un extraterrestre o me posee un extraterrestre y yo me escucho normal y para los ojos de los demás soy un extraterrestre, ¿no? Un androide. Los cuernitos de las jirafas, por favor, tienen un ovalito en la punta. Son como antenitas. Dice Carlos, está chida su voz de ardilla. Sí, yo también me he escuchado, cuando a veces me ayudan aquí a checar algunos dispositivos para ver cómo se ve o se escucha. En algunas ocasiones a veces falla el internet, baja la frecuencia y empieza a escucharse como ardillita y ¿a poco así me escucho? Se escucha bien feo. Y ya se escucha bien gracioso. Como Alvin, dice Hernán. Y luego ya de que conectamos, desconectamos y conectamos de nuevo ya se escucha mejor. Pero a veces sí es mal conexión o a veces está saturada mucho la red y pierde calidad del audio. Sombreamos aquí la parte de las orejitas, perdón, de los cuernitos en la jirafa y colocamos el ojo muy parecido a las orejas, muy parecido a las orejas, que no tiene definición, tiene la formita de una hoja, de una hoja de un árbol. Sombreamos esta parte porque no hay definición. Dibujamos la fosa. E intentamos, muchachos, dibujar un par de texturas en las manchas. Un par de texturitas, no, tampoco vamos a intentar hacer de que todas las manchas en la jirafa porque nos tardaríamos muchísimo tiempo, solo un par. Al mismo tiempo que dibujas la manchita, sombreamos un poco. Manchita y sombreamos. Está bien divertido esto porque muy parecido a los reptiles. Los reptiles tienen sus escamas con mucho desorden.
El diseño de las escamas en los reptiles tienen mucho desorden en la mayoría de los reptiles. Y en la jirafa también las manchitas son muy desordenadas. Por lo tanto, no necesitas planear ni pensar cómo vas a hacer la figura de las manchitas. Simplemente vas haciendo el trazo y así todo chueco. Entre más chueco salga, mejor o más natural la mancha de la jirafita. Aquí sí vamos a colocar un poco de textura en la sombra. Un poquito de sombrita. Principalmente porque tiene un contraste conforme al fondo. El fondo está muy iluminado, por lo tanto la jirafita tiene que tener un poquito o mucha sombra para diferenciarlo del fondo. En algunas partes tiene más manchas que sombra y las mismas manchas se van posicionando para generar esa sombra. Elvis, cuando termines hasta aquí. Para el caso puede ser lo mismo que con el elefante, pero en lugar del elefante que hacemos líneas en la piel, aquí en la jirafa son líneas temblorosas para las manchas. Para el caso es muy similar la técnica de hacer el dibujo con un poquito de agitación en nuestro cuerpo, así para que salgan todas las manchas chuecas. Pero todavía no, Jorge, ahorita que hagamos más manchas, porque sigue el cuello y ese tiene que salir derechito. Bien, muchachos, ahora, qué tan largo o qué tan alto va a estar el cuello de la jirafa? Vamos a tomar, por favor, observamos del lado derecho y voy a tomar la medida de alto de la cabeza, de la mandíbula hacia la parte superior de la cabeza sin llegar a las orejitas. O bueno, vamos a tomar en cuenta las orejitas, perdón, los cuernitos. Dice, ya me salí, y sigue igual. Se me hace que es la conexión de internet, Elizabeth. No, es muy seguro eso. La conexión a internet, si todavía me sigues escuchando así con voz de borracho, robot o de ardilla, si es la conexión de internet. Bien, muchachos, tomamos en cuenta el alto de la cabeza y vamos a contar hacia abajo cuántas cabezas de distancia hay para saber cuál es el alto del cuello. Lo más importante es saber el alto del cuello. Si nos queda espacio para dibujar el cuerpo, pues qué bueno, pero el cuello es lo más importante. Hacia abajo contamos una cabeza. Observa, todos vayan siguiéndome del lado derecho. Una cabeza, dos cabezas de alto, tres cabezas de alto exactamente. Mira, justo llega aquí en la esquinita. Tres cabecitas de alto totales. Contamos hacia abajo. Tres cabecitas después de la cabeza. No cuentes la cabeza. Marcamos el alto, por favor. Desde los cuernitos hasta la mandíbula. Desde los cuernitos hasta la mandíbula. Y vamos a contar tres veces hacia abajo. Tomamos con tu dedo, con una regla, con el lápiz, con la mano, como quieras, contamos hacia abajo. Una, dos y tres. Tres cabecitas. Y no sé si dibujes muchas jirafas en toda tu vida, pero si te aprendes el tamaño del cuello, vas a poder hacerlo hasta de memoria también. Diga, a ver, ¿qué tan largo, qué tan pequeño? Pues tres cabezas. Aproximadamente tres cabecitas de altura. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate muy bien, aquí vamos a hacer una pequeña práctica del francotirador. Vamos a realizar una pequeña práctica del francotirador. Todos acomódense bien. Acomódense bien. Tranquilos. Tranquilos, serenos. Sereno, moreno. Ahora, inhala y exhala. Otra vez. Inhala, profundo, profundo. Y exhala. Trata de hacerlo lento, ¿eh? Al momento de inhalar agarra aire lentamente hasta que llenes tus pulmones.
Al momento de exhalar, sueltas lentamente, porque si lo haces muy rápido te vas a agitar. Ahora, una vez que ya estamos ligeramente tranquilos, vamos a hacer esta línea. Observa, por favor, no lo hagas todavía. Esta línea del cuellito, vamos a hacerlo lo más derechito posible, porque es una línea larga. Es una línea larga. Por lo tanto, si estás agitado, pon atención. Mientras te vas tranquilizando, no se vayan a mover, no se vayan a mover. No te muevas, Jorge. Estoy viendo, estoy moviéndote. No te pares ya. Tranquilo, tranquilo. Mientras observan, su cuerpo se va tranquilizando más. Vamos a tirar una línea. Si estás agitado o agitada, vas a hacer esto de que, o esto. Normalmente siempre hacen esto cuando están muy agitados. Vamos a intentar hacer una sola línea. ¿De acuerdo? Respira otra vez, inhala lentamente y exhala lentamente. Ahora, agarra tu lápiz, por favor, y vamos a hacer esta línea. Vamos a hacer esta pequeña línea. Primero, antes de hacer la línea, por favor, hacemos una línea eje aquí punteadita. Esto puede ser normal. Primero la línea eje para saber hacia dónde va a ir la posición. Vamos a dibujar a la izquierda y a la derecha, ¿de acuerdo? Vamos a hacer dos líneas largas. Dos líneas largas. Ahora, vamos a hacer dos pruebas. La primera línea, la de la izquierda, la vamos a hacer sosteniendo la respiración. Y la línea de la derecha la vamos a hacer cuando exhalamos. Justo cuando vas exhalando, vas haciendo la línea. ¿De acuerdo? Vamos con la primera. Vamos a inhalar y vamos a sostener la respiración. ¿De acuerdo? Y mientras sostenemos la respiración, hacemos la línea y ya después exhalamos. ¿Va? En 3, 2, 1, inhalamos, sostenemos la respiración y hacemos la línea. Seguidita, 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 hasta la tercera cabeza. Suelta el aire. Ahora, vamos a hacer la segunda línea, pero vamos a hacerla ahora al momento de exhalar. Empezamos, sostienes arriba, inhala, inhala fuerte. Y en la cuenta de 3, 1, 2, 3, exhala y hacemos la línea. Y hacemos la línea. Conforme vas exhalando, hacemos la línea. Y en esta parte el trazo es bien suavecito, 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 sin temblar, sin temblar. Es una curvita, pero va a salir ya no temblorosa. Para los que, por ejemplo, yo en este momento pues, me acabo de tomar un café y está un poquito agitado mi cuerpo, está ya muy activo. Entonces, al momento de hacer la línea de inhalar y exhalar, tu pulso baja, se relaja y haces la línea. Y cada vez que hagas un trazo con estilógrafos, que tengas que hacer un trazo bonito y perfecto, es haciendo la respiración. Al momento de exhalar, de hecho sale mejor, les puse los ejemplos para que puedan diferenciar, pero el mejor trazo es al exhalar, porque tu pulso baja. ¿De acuerdo? Ahora, ya que tenemos nuestra base de las líneas relajadas, ahora sí vamos a hacer una marcación más precisa en la parte del cuellito y le damos la forma hacia el inicio del cuello, en esta parte. Tiene una montañita aquí en el cuellito arriba que se une al cuerpo. Este de aquí. ¿De acuerdo? Ahora delineamos tantitito o corregimos en caso de que haya salido un poquito chueco. Corregimos la orillita del cuello. Y ahora sí, aquí la línea la hicimos bonita. Ahora vamos a hacer el trazo tembloroso para las manchas. Para las manchas, ahora sí aquí vamos si te funcionó la parte de saltar y agitarte, pues lo puedes hacer. Si no, puedes mover el cuerpo para poder hacer un trazo tembloroso. O también a veces funciona mucho agarrar el lápiz así bien fuerte para que tiemble la mano y hacer un trazo tembloroso. Empezamos desde la parte superior
Les digo, no tienes que hacer tantas manchas, pero sí las suficientes como para saber que es una jirafa, ¿no? Y hacer que tiemble la mancha como mapitas, o como cuando hacemos nubes, ¿no? Así de que todas con diferentes formas y que ninguna se va a aparecer. Todas van a ser diferentes. Fíjense que esta jirafa es muy diferente a las que dibujamos no, comúnmente, ¿no? Las que dibujamos comúnmente, las que aparecen en las caricaturas o en algunos así librillos, tienen las figuritas más bonitas de las jirafas y esta no, esta tiene así muchas manchas con muchos picos. Está padre. Muy bien, Elizabeth. Dice Elizabeth, me tuve que conectar desde mi celular porque ya no le entendía nada al robot borracho. Ese robot borracho se apoderó. Colocamos todas las manchitas desordenadas y temblorosas. En primer lugar, para generar textura y en segundo lugar, porque si los hacemos todos con un patroncito así bonito, no va a funcionar de la misma manera. Les digo, como en un reptil, hay quienes buscan hacer las escamas del reptil así bien ordenaditas, y no en un reptil, no en todos, pero en la mayoría de los reptiles tienen las manchas totalmente desordenadas. Los que sí tienen las escamas bien bonitas son los peces. Los peces sí tienen un orden perfecto. La gran mayoría de los peces. Súper ordenadito. A veces les cuento que, imagínate que tú eres, que, imagínate que tú eres Dios, ¿no? Y luego dicen, a ver, Dios tiene su trabajo, su equipo de trabajo, ¿no? De que ahora, hoy vamos a crear a los animales. ¿Qué nos toca hacer, no? Pues a los reptiles, ¿no? Bueno, pues vamos a contratar a la gente que nos va a ayudar a diseñar a los reptiles, ¿no? Y contratar a una Reptilberto. Reptilberto es el diseñador pasante, el más chafía de todos. Y que dijo, nah, pues así mero, vamos a hacer las escamas de los reptiles así bien chuecas. El cuate era un principiante y empezó a hacer las escamas así bien feas. Y así se quedaron, de que sí, guau, bueno, pues ya ni modo. Le pagaron con experiencia a Reptilberto. Colocamos, por favor, todo el pelito y al diseñador de los peces. Ah, no, ese cuate sí era un pro. Sí, tenía bases de arquitectura, ¿no? Así de que bien medido, bien ordenadito todas las escamas de los peces. A ese cuate sí le pagaban bien. Colocamos todo el pelito detrás del cuello. Ahí está. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende? Vean qué padre se ve. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. El creador de los perros, no, pues no sé, ese sí, no sé. Ah, pero imagínate, te contratan al diseñador así, al pasante, ¿no? Al becario, y hace todo el trabajo bien mal, ¿no? Diseñó las escamas de los reptiles así todas chuecas, pobrecitos, y aparte están bien feos. Ah, no todo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Eric. Los demás, Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor, y vamos a terminar con el cuerpo para pasar al siguiente. Lo más complicado ya lo hicimos, que normalmente siempre es la cabeza. Conocimos ya la forma de las manchas y para el cuerpo va a estar súper sencillo. Muy bien, muchas gracias, Abril, Ari, Ivana, Juan Pablo. Ahora,
En el cuerpo, muchachos, ¿qué figura les ven? ¿Qué figura le ven en el cuerpo? ¿Cómo lo podemos formar? Normalmente siempre explico, muchachos, la técnica del cuerpo de un caballo, que se divide en tres partes. Y aquí, por ejemplo, también lo vamos a dividir en tres partes, que son el pecho, luego la panza, que en un óvalo encima del pecho, porque está hacia atrás, y las piernas. Pero aquí primero es esta pierna que se ve más completa a la izquierda. Es pecho, panza y pierna. El PPP. Pecho, panza y pierna. Son tres ovalitos, tres circulitos que se van posicionando uno encima del otro. Pecho, panza y pierna. Nunca se dibuja directo. Trata de diferenciarlos porque del pecho salen las piernas delanteras y de las nachas, aquí de la pompa salen las piernas traseras. Así que misma forma para dibujar un caballo. En mi explicación normalmente no vamos a dibujar un caballo, pero siempre es en base a un caballo porque tiene los músculos así muy padres, muy bien formaditos, que se alcanzan a ver las tres partes exactas y bien precisas. Pues aquí es exactamente lo mismo. Y una vez que ya tenemos esas tres figuritas, marcamos la unión, hacemos la unión desde el cuello, en el lomo y aquí en el coxis de la jirafita. Aquí hay un pequeño piquito para el coxis y hay otro ovalito para la nacha de la izquierda. Dos ovalitos para las nachas. Aquí. Dos ovalitos. No se alcanza a ver el dónde terminan las patitas, pero vamos a intentar hacer primero la pierna trasera, la que se ve más completita, de la nacha hacia la primera articulación. Y en la primera articulación, que equivale a la rodilla, es un circulito para después sacar. Y aquí vamos a intentar perderlo también hacia abajo. Solamente hasta ahí. Incluso porque vamos a colocar un poco las espiguitas quebraditas también de abajo hacia arriba. Podemos hacer las espiguitas de una vez para que saber de dónde se van a perder las piernitas. De abajo hacia arriba, temblorosas, temblorosas, y un poquito inestables las líneas. Dice Abril, creo que de todos los maestros que he tenido, usted es el más divertido. A lo mejor porque se burlan de mí. Ya van a ver. No, pues es que es parte, ¿no? Hay que divertirse, muchachos. Espero que les gusten las clases de dibujo. Todavía están de vacaciones, ¿verdad? Hay algunos que ya entraron a la escuela. ¿Quién ya entró a la escuela? Los de preparatoria, universidad, no, creo que ya entraron o todavía no entran. No sé, ya hace mucho que no sé de eso. Los de primaria, secundaria, ahí Vania ya entró a la universidad. Los de primaria y secundaria es hasta el 24, ¿no? Dijeron hasta el 24, ¿verdad? Bueno, para que sepan, muchachos, después del 24, pues nosotros vamos a seguir con las clases en línea, ¿eh? Por si les interesa, pues sigue el horario de las 10:30 de la mañana y el horario de las 5 de la tarde. Muchos ya me están avisando que se van a cambiar el de la tarde, el de las 5 de la tarde, porque en la mañana pues van a estar ocupados. Así que para que sepan que el taller se mantiene permanente para que cuando salgas de la escuela, del comedor a la cocina, porque van a ser en línea todavía. ¿Dónde van a tomar las clases, muchachos? ¿En la sala? Les recomiendo que en la recámara no, en la cama no, porque les da flojera y se acuestan a dormir. Traten de buscar un lugar que no sea la recámara, porque te gana el sueño. Nomás ves la cama y te da sueño. Dibujamos la piernita, por favor, del otro lado. Así que por si gustan continuar con las clases, nosotros tenemos el plan de que mientras sigan
las clases en línea en las escuelas, nosotros también vamos a seguir en línea, no tenemos otra manera de impartir nuestros talleres, más que en línea únicamente y se mantiene permanente. Dibujamos la colita, por favor, tiene una formita ligeramente de gota, como una gotita en la parte de abajo. Sombreamos esta parte de la colita para diferenciarlo del resto del cuerpo, principalmente en la pierna que se atraviesa ahí hasta arriba. Y aquí ya empiezan las manchitas. Ahora, antes de dibujar las manchas, coloquemos por favor la pierna delantera, que les decía. El del pecho sale la pierna delantera. En la panza es la unión entre todo el cuerpo y de la pompa o de la nacha sale la pierna trasera. Entonces, para eso nos sirve dividir en tres partes, pecho, panza y pierna. Tanto en perros, gatos, lobos, jirafas, elefantes, todo tipo de animales los que tengan cuatro patas normalmente siempre se dibujan en tres partes, pecho, panza y pierna. Dibujamos la piernita delantera y nos empezamos a divertir con todas las manchas. Lo pueden hacer más simple, pueden hacerlas un poquito más grandes o más sencillas, con el único objetivo de intentar rellenar ese espacio, y con eso terminamos, muchachos, para pasar al siguiente. ¿Dudas que tengan hasta este punto, muchachos? ¿Dudas que tengan hasta aquí? Ahorita vemos, Leonardo, cuántos van a ser. En el siguiente vamos a hacer únicamente una cabeza del siguiente animal, únicamente la cabeza. Aquí las manchitas en las piernas pueden ser un poco más pequeñas. ¿Cuál es su animal favorito de África de los personajes? Me imagino que, como les pregunté al inicio, todos han visto un documental, ¿no? Espero que hayan visto un documental. Si no, también les recomiendo que vean un documental. El guepardo, la jirafa, el león, el elefante. Es que el elefante es símbolo de sabiduría, muchachos. Por eso nos gusta mucho el elefante. Tiene un temple tan padre. La cebra, muy bien. El oso hormiguero, la cebra, el, el, el dragón de Komodo creo que no es de África, creo que ese es asiático. Las abejas africanas. Bueno, también las abejas africanas. El león, muy bien. Colocamos todas las manchitas. El demonio de Tasmania. Oye, fíjate, hay dos, ¿verdad? Uno es el demonio de Tasmania, que es como una ratita. Y el otro es ¿cómo se le llama? Es como un perrito, ¿no? El perro de Tasmania, o el tigre de Tasmania. Ah, ese fue el que ya se extinguió. El tigre de Tasmania. Estaban bien padres esos personajes. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Si vieron la película de Madagascar, ¿verdad? Les puse un soundtrack ahí al inicio, al inicio de la clase. De ahí básicamente
básicamente es muchos de los animales que vemos. ¿Cuál les gustó más, muchachos, en la película de Madagascar, la uno, la 2 o la 3? A mí me gustan todas, pero más cuando salen los pingüinos. Fíjate, tan padre fue. Es uno de los pocos casos en donde de las películas los personajes principales salen terminando como los secundarios, ¿no? Los pingüinos les ganaron toda la atención de que vieron la película de Madagascar y les gustaron más los pingüinos que el resto de los personajes. Por más que se esforzaban en que Alex y bueno, fíjate, todavía Alex está padre, pero Marty era todavía, creo que más divertido que Alex. Pero los pingüinos se llevaron todo el crédito, ¿no? En fin, si no es por nada, pero de hecho lo leí también, esa parte, que el doblaje mexicano hizo todavía mejor la popularidad de los pingüinos de Madagascar. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Sí, el doblaje mexicano es por mucho de los mejores a nivel internacional. No por nada, Mario Castañeda, la voz de Goku es internacional, de que en toda Latinoamérica, en el habla hispana, Mario Castañeda es el principal. Humberto Vélez, Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, a nivel Latinoamérica es el principal. Mario Arbizu, sí conocen a Mario Arbizu, ¿no? Mario Arbizu es la voz de Skipper en Los Pingüinos de Madagascar, la voz del jefe en pijamas, digo el jefe en pijamas, el jefe en pañales. Lalo Garza, Krillin, ¿verdad? Mario Arbizu, eh, son de los mejores dobladores de películas. Dice, usted sabe mucho de películas, es que me gustan mucho y aparte también lo estudié en Abril. Yo estudié cine, tengo un diplomado en cine y me gusta muchísimo todo el tema porque nosotros normalmente nos gustaría en algún momento, queremos dedicarnos 100% al cine. Y menciono tenemos porque somos un equipo de algunos artistas. Un amigo, el profe Abdiel, que de repente les comento. El profe Abdiel es el de animación. Yo soy la parte lo visual, el diseño de dibujos y fotografía. Y el maestro José Luis es el escritor, el guionista, el más nerd de todos. Y somos tres el grupito en donde nos enfocamos más a esa parte del cine. Por eso tenemos mucha plática de películas porque conocemos de todo el proceso y está padrísimo el proceso. Cualquier cosa que se les ofrezca de cine me preguntan y con gusto les puedo ayudar. Principalmente en el proceso, ¿no? Muy bien, Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Vámonos con el siguiente. Vámonos con el siguiente, por favor. Y en el siguiente vamos a tratar de hacer únicamente una cabeza, muchachos. Vamos a tratar de hacer una cabeza. Tradicionalmente, pues de los más populares es el león. Y me gustó muchísimo porque como dicen, el león no es como lo pintan. Y es cuando ya, imagínate, este es tu papá en la cuarentena. Tú estás ahí nada más molestándolo. Mira, esa es la cara de tu papá cuando estás en la cuarentena y tú como hijo o hija ahí nomás estás moleste y moleste y moleste. Enseña la foto a tu papá o a tu mamá también se va a identificar de que híjole, yo que se vayan a la escuela porque nomás están moleste y moleste. Muy bien, vamos a dibujar esta parte del leoncito tradicional, pero lo más padre de este personaje es el gesto.
El gesto, o también tú, ¿verdad? Dice José, o también somos nosotros que ya estamos bien estresados, ¿no? A veces nos estresamos mucho ya de estar encerrados, ya nos hace falta salir y convivir. Círculo principal de la cabeza, por favor. Círculo principal de la cabeza. Línea de la mitad del rostro, ligeramente inclinadita, por favor, ligeramente inclinadita. La línea de los ojos hacia arriba y ligeramente chueca, como una V. Generamos desde el boceto una pequeña distorsión en el rostro para poder generar el gesto. Triangulito para la nariz, por favor. Y ligeramente también chuequecillo. Triangulito para la nariz. Belfo izquierdo. Observa qué forma tienen los belfos. No son ovalados. No son ovalados. Tienen una formita más de polígono. Con un lado, dos, tres. Y el cuarto se esconde aquí por donde están los lagrimales. Belfo a la izquierda. Perdón, a la derecha. Uno, dos, tres. Y el cuarto se esconde en los lagrimales. ¿Sí? Podemos hacerlo circular, pero pues también observamos que tiene una forma más de polígono, líneas rectas. Si lo hacemos circular, no se va a ver tan, no va a tener la misma expresión. Si lo hacemos circular, se va a ver muy noble, muy bueno. Y en esa expresión el lobo está estresado, está todo harto del leoncillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué figura encontramos en la nariz? ¿A qué se le parece la figura en la nariz, muchachos? En esta parte, después del triangulito, encontramos las fosas y tiene algo, aquí tiene una figura muy parecida, también a un honguito, a un champiñoncillo, una Y, una letra T, un antifaz, muy bien, una cabeza de búho, también puede ser, las trompas de falopio también, sí, sí las han visto, ¿no? En los libros, cómo se dibujan las trompas de falopio también en la matriz del cuerpo femenino, una matriz también tiene una formita muy similar. Y hay unas esquinitas aquí hacia la izquierda, hacia la derecha. Y aquí marcamos los belfos principalmente en la parte de abajo, principalmente en la parte de abajo, hacia arriba no tanto, hacia arriba lo dejamos así. Y aquí en la parte de abajo primero situamos la figura de la boca, que es un recuadro flexible, ¿ya lo vieron? Esta parte de arriba ya la tenemos. Vámonos hacia abajo con un recuadro flexible. Más que dibujar el círculo del hocico, dibujamos este recuadro flexible como una barrita de pan, un cuadrito de pan que es un poco flexible para su forma. Y dentro de ese recuadro, lo principal son colocar los colmillos. Los dos de arriba, puntas redonditas, por favor. Y los dos de abajo. Los de abajo no llegan hasta la orilla del recuadro del hocico, quedan aquí adentro. Se quedan aquí adentro. Y los dientecitos en trapecios o recuadros en la parte de abajo. Las muelitas hacia los laterales, una detrás de otra. A la derecha de igual manera.
Y aquí de lo más interesante nada más es señalar un poco la textura en la lengua. Algo muy similar que lo que hicimos en el elefante, con un par de pliegues en la pielecita de la lengua. Y todo el resto, me faltan los dientecitos de arriba, perdón. Son 6, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Y todo el resto se va a sombrear, rellenar incluso. Pero lo podemos hacer muy simple. Puede ser un solo trazo o podemos hacer también la línea cruzada, la sombra cruzada. Y aquí en la orillita del labio también oscuro. Si quisiéramos generar textura en esta parte del labio, pudiéramos dar un poco de líneas circulares, como en la naricita de un perro, que tiene texturas circulares, bolitas. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Está padre, ¿no? Me imagino que todos, levanten la mano los que sí han dibujado en algún momento un león, pero les apuesto que siempre los dibujan igual que siempre, ¿no? Así de que todo sereno, así de que con una pose así bien bonita. Pero vamos a intentar hacer, como mencionan, ¿no? No es como lo pintan, vamos a diferenciarlo de lo que hacemos normalmente. Es ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice cómo se dice cuando esperas algo que no es cuando lo ves en realidad? Expectativa, perdón. Expectativa y realidad. La expectativa es así el leoncito, así bien, con una pose de poder, ¿no? Y la realidad es que no es cierto, no siempre están así. Vamos a dibujar, por favor, la parte de la barbilla, ligeramente cuadradita, en boceto. Cuadradita en boceto, y después dibujamos la textura del pelo. No nos vamos a enfocar demasiado en la textura del pelo, solamente en el contorno de la orillita de la barbilla hacia afuera. Un poquito, solo un poco porque tiene el pelito aquí muy clarito, solo un poco, no hay que rellenarlo totalmente. Primero dibujamos el hocico porque es lo que está hacia el frente, ¿recuerdan? Primero el hocico porque está al frente de todo el resto del cuerpo, el resto del rostro. Y después vamos a darle el detalle en los belfos, aquí los puntitos de donde nacen los bigotitos. Los puntitos que podemos hacerlo así con pequeños circulitos o espirales, algunas marquitas. Y los bigotes los ponemos hasta el final. Vamos a hacer los ojitos, por favor, y están bien sencillos los ojos. Todos chuequecillos también, ¿no? Así como cuando te toman una foto y la publican en Facebook y no te diste cuenta. No te preparaste. Formita pequeña en forma de semilla. Muy apenas alcanza a ver un poco el brillito del ojo. De que déjame en paz, ¿no? De que mamá, 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 papá, papá, préstame el celular, mamá, mamá, quiero ver YouTube, mamá, mamá, mamá. Y el papá así como que, ya va a empezar tu clase de dibujo, ándale, ya va a empezar tu clase de dibujo.
Colocamos la parte de la textura debajo del ojo. Y el otro ojo lleva un poquito más de elaboración, pero no es más que la misma forma de una hojita. Sombra arriba del ojo, aquí sí se alcanza a ver un poquito o mucho más sombra por encima, como simulando parte de la pestaña en el león. Y un poquito de la línea del iris, ¿ya la vieron? Un poquitito de la línea del iris. Y textura en la adentro. Dice Ana, dice mi mamá que quiere clases de dibujo de 5 horas. Ay, eso está buenísimo. Fíjate nomás los que también tu mamá o tu papá quiere clases de más de 5 horas, bueno, de más de 2 horas, ¿no? Es correcto, ya me han preguntado muchas, maestro, ¿cuándo va a dar una clase de más de 2 horas? De que no, tranquilo, es que 2 horas para mí ya es mucho, me canso bastante. 2 horas hablando. Fíjate que al inicio, ahorita ya me acostumbré, pero al inicio cuando empezamos con las clases en línea, 2 horas era demasiado. Hablar y hablar y hablar y hablar, terminaba bien cansado, bien cansado. Ahorita ya es un poquito más ya estoy acostumbrado, pero al inicio era súper cansadísimo y decía, no, me cansaba muchísimo porque 2 horas, jamás había estado 2 horas hablando todo el tiempo. Colocamos, por favor, la forma del rostro. Observa qué forma tiene el rostro. ¿Se acuerdan del perrito? Cuando dibujamos, levanta la mano los que estuvieron en la clase de cuando dibujamos los perros en carboncillo. ¿Qué forma tenía el rostro del perro? ¿Se acuerdan la figura geométrica que tenía el rostro del perro? Tiene uno, dos, dice un pentágono, un hexágono, un octágono, Leonardo. Muy bien. No, es un octágono. Aquí tenemos una, dos y tres. Y luego 4 y 5. Y luego hacia abajo 6, 7. Y la línea de la boca estaría por detrás la octava. Es un octágono. Grábenselo bien porque esto este, se utiliza en muchísimos animales. El león es familiar tanto de los felinos en la forma del rostro y se parece mucho a la forma de la cabeza del perro. Es un octágono. Un octágono. Dice Irving como el luchador, el octagón. Como el octagón. Ahora dibujamos dentro de la cara parte de la textura de las cejitas. Esto ya lo pueden hacer un poco libre el trazo también, con un poquito de textura en el pelo. No necesitamos rellenar todo de pelo porque no lo necesita. Solamente un par de texturas para que se aprecie que no es una textura lisa. O algunas linecitas para dibujar un poco de pelo en las sombras. Aquí dibujamos tantito la nariz arrugada, los pliegues aquí en la naricita. Entre más pliegues le pongas aquí en la nariz, más harto está. Me faltó las sombritas aquí en los belfos. Y ya por último, muchachos, y para terminar, y esto ya es facilísimo, la textura de la melena. ¿Se acuerdan cómo eran los dibujos del cabello? ¿Se acuerdan? Por mechones, por pares. Una y dos. Uno y dos. Hacemos por pares. Uno y dos. Sí. Olvídense del leoncito, del cachorrito león ahí. Vamos a dibujar por pares. Intercalados. Intercalados. Observa los mechoncitos en el león, que está muy despeinadillo, ¿verdad? Pero de todas maneras, nosotros sabemos que la textura del cabello cuando es largo
se dibuja por mechones, no se dibuja cabello por cabello. Luego vas a hacer un rayadero y no va a quedar bien. Se dibuja por mechoncitos, por pares. Hacia abajo simplemente van más largos los mechones. Déjenme agrando un poquito. Después de leoncito, muchachos, levante la mano porque fíjate, ya se está volviendo un poquito costumbre y popular. El reto de una canción y un dibujo. Levanta la mano el que le gustan los retos. Oigan, hablando de retos, muchachos, hablando de retos, déjenme les adelanto que ¿cuántos de ustedes conocen el Inktober que se realiza en el mes de octubre del reto de dibujo en tinta? ¿Sí lo han escuchado? El Inktober que realiza todos los años en octubre y son creo que 30 dibujos en 30 días. Sí lo han escuchado, ¿verdad? El Inktober. Bueno, en octubre vamos a tener un reto. Vamos a tener precisamente nuestro Inktober adaptado en las clases. No va a ser la clase del Inktober, no, sino va a ser la clase y aparte vamos a hacer una dinámica de los retos de dibujo con tinta para los que quieran participar en el mes de octubre durante las clases, durante los temarios. Vamos a ir proponiendo también nosotros. Todavía estamos viendo si nos adaptamos al tema o creamos nuestro propio temario. Por si hay muchos a los que nos gustan los retos de ese tipo, ¿no? Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor, para que se vayan preparando. Y los que nunca han participado en un reto de Linktober, les recomiendo muchísimo que lo hagan porque es sencillamente práctica. Es sencillamente práctica para que puedas nunca dejar de dibujar. Y está bien padre el reto de un dibujo diario durante los 30 días del mes de octubre. Con tinta, con estilógrafos, con marcadores de color negro, con tintas permanentes, con pentel brush, con el tajo, el plumín, y quedan padrísimos. Honestamente yo nunca he participado, no porque no quiera, sino porque el objetivo del participar en el Inktober es para los que quieren practicar el dibujo diario. Y como nosotros nos dedicamos a dar clases todos los días, pues ya estamos haciéndolo, ¿no? Eso es más que para los artistas, para los que quieren y no pueden practicar diariamente, y eso es un reto para hacerlo diario. Pero repito, nosotros como nos dedicamos a esto, a veces participamos y a veces no, porque simplemente a veces no nos da tiempo por lo de las clases, pero vamos a intentar adaptarlo este año al tema de las clases, pero repito, no va a ser el tema, no va a ser el Inktober, el tema de la clase no va a ser la clase, y aparte vamos a hacer el reto del dibujo diario durante el mes de octubre. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Ya me emocioné, le di un montón de sombra. Elvis, cuando termines hasta aquí. ¿Se entendió, muchachos? Vamos bien hasta este punto. Vámonos con el último ejemplo ya para terminar, muchachos. Un dibujo, una canción. En este pequeño reto es nada más incentivarlos a todos los que quieran participar, incentivarlos a, primero que nada, a que pongan en práctica lo que acabamos de ver y aprender. Y en segundo lugar, a que fluya su trazo, a que te vas a dar cuenta en que entre más práctica tengas, más fácil va a ser que tus dibujos salgan más fluidos, mucho más sencillos y rápidos, en pocos trazos, incluso en poco tiempo. Una canción, un dibujo. Elvis, cuando termines hasta aquí, muy bien, Navi. Qué bonito quedó.
Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Y vamos a hacer el reto de una canción, un dibujo. ¿Alguien tiene alguna propuesta de canción? Mientras los demás van terminando. Y los que sientan que todavía no tienen mucha práctica para hacerlo rápido, lo pueden observar. Lo pueden observar para que puedan ver todo el proceso y que conozcan básicamente que es lo mismo, para enfocado a un sketch, a un dibujo rápido. Están bien. Te estoy viendo no sé por qué salió. Ando bien pop. Una de Linkin Park. Uy, ese está buenísimo. A ver, vámonos con este primer, bueno, último ejercicio, por favor. Únicamente es 3 minutitos. Bueno, casi 4 minutos. El ejemplo que vamos a desarrollar para este, muchachos, es uno de los... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí se me perdió. Aquí está. Es un rinoceronte. Está padrísimo la fotografía y vamos a tratar de hacerlo en lo que dura la canción. ¿De acuerdo? Traten de hacer el trazo fluido, sencillo, no se preocupen por la perfección y esto pone en práctica y aparte logra hacer que nuestro trazo fluya. Traten de no usar borrador. Cuando hacemos ese tipo de ejercicios, no usen borrador. Le recomiendo que no use un borrador para que lo vaya resolviendo durante el proceso con un montón de trazos. No importa que se vea bien revuelto, no importa que se vea todo revuelto, pero al final tienes que conseguir un dibujo en sketch de esta imagen. Empezamos en 3, 2, 1. Déjenme les comparto el audio. Le repito, para los que no tengan o no sientan que no tengan tanta habilidad, obsérvenlo. Les sirve muchísimo también observarlo. ¿Va? Y los quieren intentarlo, adelante. En 3, 2, 1. Empezamos. La forma de la cara, muchachos. Obsérvenla.
Levanta la mano quien te terminó. Excelente. Muy bien. Poco a poco, muchachos, podemos ir practicando ese tipo de dibujos en sketch. Les sugiero muchísimo que en algún momento, si quieren practicar así fuera ya de la clase, hagan ese tipo de sketch. Únicamente observamos, pónganse un pequeño reto. No se preocupen, Avi, poco a poco, quedó padrísimo, no se ve mal. Muy bien, Avi. Pero poco a poco, poco a poco. Recuerden que la práctica va haciendo que fluya más su trazo y en algún momento tus sketches te van a ayudar a que perfecciones mucho tu trazo. Así que casi siempre, bueno, no siempre ponemos, pero cuando lo hacemos ese tipo de retos, es precisamente hacer eso, un dibujo en poco tiempo y que nuestra percepción del entendimiento en la clase podamos aplicarlo en un dibujo rápido. No importa que esté así, de que todo chueco, pero que a simple vista pueda parecer un rinoceronte. Espero que les haya gustado, muchachos. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, muchachos. Muéstrenme sus dibujos para los que quieran aquí mostrar en la pantalla, por favor. El que más les haya gustado. ¿Cuál les gustó más? ¿El elefante, el rinoceronte, el león o la jirafa?